Bueno, ¿qué vamos a ver ahorita a continuación? Vamos a ver límites infinitos. Entonces, en estos límites infinitos son aquellos cuyo resultado pues da al final eh, una expresión que está relacionada con el infinito, ¿no? Puede que el límite al final sea más infinito o menos infinito o no exista inclusive, ¿cierto? Pero está muy relacionada pues con el infinito. Aquí, por ejemplo, aquí en GeoGebra podemos examinar una función que puede servirnos de ejemplo, digamos x más 1, ¿cierto? Entonces podríamos examinar qué le pasa a la función cuando la x tiende a menos 1. Entonces nosotros observamos aquí claramente cuando la x se acerca a menos 1, vemos como de izquierda a derecha, o sea, por aquí por valores menores que menos 1, observamos como la gráfica tiende a acercarse a valores muy negativos, ¿cierto? Aquí pareciera que tocara la gráfica, pero si acercamos más nos damos cuenta de que realmente no la ha tocado. De igual manera, si nosotros nos fuéramos a valores muy pequeños, pues más negativos todavía, por ejemplo un 200, nosotros ampliamos la gráfica aquí, menos 1, y nos damos cuenta que todavía no ha tocado, aquí ampliando la gráfica, no ha tocado ese valor de x igual a menos 1, ¿cierto? O sea, pareciera que lo estuviera tocando, pero no alcanza a tocarlo nunca. Solo que, bueno, obviamente, digamos, cuando hacemos la gráfica a escala, pareciera que lo hubiera tocado, pues por efectos de la aproximación de la gráfica, pero ya vimos que cuando decimos zoom, pues realmente no hemos alcanzado pues a tocar ese valor de x igual a menos 1, ¿cierto? De xb. Bueno, lo llevé hasta allá solamente como para que vieran. Por el lado de los números mayores que menos 1, o sea, por este lado de la derecha, por esta rama verde de acá, no, las dos son verdes, pero esta rama que está aquí arriba, observamos también que se acerca cuando la x se acerca a menos 1, ella tiende a valores muy positivos, ¿cierto? Y va a pasar lo mismo que con la otra rama, pero en este caso digamos que no son valores muy negativos, sino muy positivos, ¿cierto? Entonces se acerca a más infinito. Entonces digamos que tiende a valores diferentes, ¿no? Por un lado muy negativos y por otro lado muy positivos, ¿cierto? Entonces esto es un ejemplo, ¿no? Digamos que podríamos ver también funciones en donde ocurre otra cuestión diferente, ¿no? Digamos, en donde cuando la gráfica no va a existir aquí, pues cuando la función no va a existir por esto de que se acerca a valores infinitos, pero digamos que haya, en este caso, un único valor al que tienda, ¿no? Por ejemplo 2x más 1. Entonces, o pongámosle aquí menos para mirar otros valores diferentes. En este caso vamos a trabajar la función cuando la x se acerque a 1. ¿Y de qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta que tanto por izquierda como por derecha tiende a valores muy positivos, ¿cierto? Muy positivos, pero muy positivos. Aquí pareciera que la estuviera tocando, pero si ampliamos, realmente observamos que cuando la x vale 1, está todavía muy lejos de tocarlo, ¿cierto? Ampliando obviamente la gráfica, ¿no? Si nosotros la acercamos mucho, pues lo alejamos mucho, pareciera que ya lo hubiera tocado, pero ya saben que es por temas de la escala que pareciera, pero cuando hacemos zoom y nos acercamos, vemos que no lo ha tocado. Listo, eso introduciendo pues como este tipo de funciones, ¿cierto? O sea, ¿cómo sabemos nuevamente? Porque pues puede surgir la pregunta, que es muy válida. ¿Cómo sabemos que esa gráfica realmente en algún punto no llega a tocar a x igual a 1? Y es que pues cuando ustedes reemplazan, en este caso de esta gráfica azul, cuando ustedes reemplazan x por 1,
ustedes se dan cuenta que el denominador vale 0, ¿ya? 1 al cuadrado 1, más este 1 positivo irían 2, ¿cierto? Y aquí tenemos menos 2 por 1, que valdría la x, sería menos 2, y menos 2 más 2 daría 0. Entonces, o ustedes pueden hacer con calma pues esa prueba y se darán cuenta de que al reemplazar 1 aquí en esta gráfica, en este denominador, este denominador nos daría 0. Y por esta razón, digamos que sabemos que cuando la x valga 1 no va a existir la función, por lo tanto nunca va a tocar a la línea de esta x igual a 1. Listo. También pues podemos encontrar unas funciones en donde todo nos dé, donde nos den valores al contrario muy negativos, ¿cierto? Es decir, que nos queden, por ejemplo, que nos queden que nos quede algo como esto que está acá, y vamos a darle valores diferentes para variar. Digamos 6 aquí y 9 aquí, y démosle enter. Y tenemos aquí la función naranjada, ¿cierto? Vamos a ver dónde está esta función naranjada. Aquí está. Listo. Entonces, acercándolo nos damos cuenta de que cuando la x tiende a menos 3, en este caso la función, o sea, en y, se acerca a valores muy pero muy negativos, ¿cierto? Entonces, estos valores muy negativos, entonces, pues sí, o sea, la misma historia que teníamos ahorita anteriormente. Entonces ocurre esto, ¿no? Pues como para que observen que hay funciones en donde, en este caso, cuando tiende a menos 3 se acerca a valores muy negativos, pero podría ser otro valor. En este caso yo lo diseñé para que fuera menos 3, pero podría ser perfectamente otro valor. Acá tenemos funciones en las que se acerca a valores muy positivos en un valor determinado, en este caso 1, pero igual puede ser pues cualquier otro valor. Yo lo diseñé para que diera en 1, para que esta situación ocurriera en x igual a 1. Y también podrían haber aquí situaciones en donde por un lado, en este caso en x igual a menos 1, por valores menores que x igual a menos 1, la y tendiera a valores muy negativos, y por la derecha a valores muy positivos, o al revés, ¿cierto? ¿No? También podría darse esa situación, ¿cierto? Esa es la función verde, ¿cierto? Miren esta, ¿no? Ocurre lo mismo pero al revés, ¿cierto? Es decir, por la izquierda pues se vuelve muy positiva, y por la derecha muy negativa cuando la x se acerca a menos 1, ¿cierto? Esas son cosas que pueden pasar en funciones. Listo, entonces vamos a ver cómo sería esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a mirar qué sucedería, o sea, pues cómo resolvemos nosotros, ya sabiendo que esto nos da de esa forma, cómo resolvemos eso, ¿cierto? Entonces lo primero es, vamos a escribir una de esas funciones, ¿cierto? Vamos a hacer funciones parecidas a las que acabamos de ver. Digamos, por ejemplo, aquí tenemos, digamos, una función de este tipo, que sea f de x, por ejemplo, f de x que sea igual a, puede ser 1 sobre x cuadrado, ¿cierto? Parecida a la que teníamos ahorita, x cuadrado más 12x más 1, ¿cierto? Entonces tendríamos que mirar primero pues si esa función pues es tal, ¿qué pasaría si nosotros decidiéramos calcularle el límite de esa función, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría en específico si el límite se lo calculáramos cuando la x valiera, en este caso, pongámosle menos 1, ¿cierto? ¿Qué pasaría cuando la x tiende a menos 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Sucedería que
aquí vamos a mirar, o sea, qué pasaría si reemplazáramos, ¿cierto? Si reemplazáramos, nos daríamos cuenta de que sería, bueno, sería 1 sobre toda esta misma expresión que está aquí en el denominador, ¿cierto? Pero en vez de la x, pues tendría el menos 1, ¿cierto? Aquí este sería menos 1 y pues reemplazaríamos, ¿cierto? Y esto nos daría aquí 1, pues menos 1 por menos 1 da 1, ¿cierto? 2 por menos 1 daría menos 2 y ya finalmente pues haríamos esta suma, ¿cierto? Y esta suma nos daría 1 sobre sería 1 menos 2 daría menos 1 más 1 0, ¿cierto? O sea, 1 menos 2 menos 1 más 1 0 daría así, daría 1 sobre 0 y esto ustedes saben que es una indeterminación, ¿cierto? Entonces esto no da, en la calculadora ustedes lo hacen y les da error, ¿cierto? Entonces esto, por eso no lo vamos a dejar, ¿cierto? Esto el hecho de que nos dé 1 sobre 0, entonces nos dice que esto es uno de estos límites infinitos. Entonces vamos a apuntar eso como un criterio. Si el resultado al reemplazar es un número diferente, ¿no? O sea, diferente de 0. Es un número diferente de 0. Entre 0, como en este caso que nos daba 1 entre 0, vamos a ponerlo aquí, ejemplo, 1 entre 0. O por ejemplo también 1 entre 0, 2 entre 0, o 5248 entre 0, cualquier valor diferente entre 0. Entonces, ahí esto es uno de los límites infinitos que se va a tratar. Entonces lo tratamos como un límite infinito. Esto es, pues, digamos, como el criterio para identificar este caso en particular de límites. ¿Por qué? Porque digamos que nosotros vamos a ver que hay situaciones en las que no sé, o sea, digamos, es difícil identificar qué caso es. Entonces, este resultado va a ser crucial para que ustedes identifiquen si es un límite infinito. ¿Qué hacemos una vez descubierto eso? Lo que hacemos es reemplazar. Lo que hacemos es reemplazar. Digamos, hacer pues como una tabla de valores, ¿cierto? Entonces, en esta tabla de valores vamos a poner aquí cuánto vale la x, ¿cierto? Cuánto vale la x y cuánto vale la y. Nos interesa el valor del límite, para el valor del límite nos interesa es la y, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La x, aquí en el centro vamos a tomar el valor que esté aquí, en este caso el menos 1, ¿cierto? ¿Qué valor vamos a poner aquí? Aquí vamos a poner ese menos 1, ese mismo menos 1, pero vamos a restarle 0,01. Siempre vamos a hacer eso. Mejor dicho, eso hasta lo vamos a poner es aquí abajo, ¿no? A ese 1 le restamos, bueno, el valor que sea el que esté en el centro, le restamos el 0,01, ¿cierto? Vamos a ponerle el mismo color aquí para que lo identifiquen, que este vendría siendo, pues sale de ahí, ¿cierto? Ahora, ¿qué le vamos a hacer aquí? Bueno, esto en total daría menos 1,01, ¿cierto? Y si por el contrario a este menos 1 le sumamos 0,01, ¿cierto? Entonces eso
nos daría, por supuesto, menos 0,99. Listo, entonces aquí que tenemos, daría menos 0,99, ¿verdad? ¿Cierto? Al sumarle ese 0,01, ¿cierto? Entonces voy a ponerlo también de otro color, que sea, por ejemplo, verde. Entonces, para que identifiquen pues de dónde salió ese resultado. Listo. Entonces, ¿qué haríamos ahora pues a continuación? Ya lo que haríamos sería, aquí bueno, ya sabemos que aquí no va a darnos un valor específico, ¿cierto? Porque digamos el menos 1 nos arroja una indeterminación, ya vimos que nos dio una división entre ceros, ¿cierto? Entonces aquí la cuestión va a ser cuánto da con valores muy cercanos a menos 1, porque recuerden que en el límite no nos interesa el valor de la función necesariamente, sino el valor al que tiende la función. Listo. Entonces, pues como para que lo sepan. Entonces, ahora sería ese menos 1,01, yo lo reemplazaría, como les estaba diciendo, aquí en esta función, ¿verdad? Entonces vamos a hacer ese procedimiento aquí y observaríamos que aquí en vez de la x tendríamos menos 1,01, todo eso elevado al cuadrado. Aquí en la x sería menos 1,01 sin elevarlo, y reemplazaríamos y listo, ¿cierto? Es decir, esto quedaría, bueno, esto lo podemos hacer en la calculadora, y esto por supuesto nos daría 1 sobre 10.000, ¿cierto? Estaría dando aquí, ponerlo 1 sobre 10.000. Esto, ¿cómo se pone en la calculadora? Esto deben poner, yo les sugiero que pongan solamente el denominador, ya, poniendo primero el paréntesis, después menos 1,01, cierra paréntesis, eleva al cuadrado, o sea, tal cual como está ahí con todo y paréntesis. Es decir, cada vez que ustedes reemplacen en la calculadora, asegúrense de que cada x esté en paréntesis, y dentro del paréntesis ponen el valor de la x con todo y signo, ¿ya? Es decir, que ese menos del menos 1,01 debe quedar adentro del paréntesis, no afuera, porque si no, no les va a dar el valor correcto. Esto, bueno, ¿qué nos estaría dando? Esto es lo mismo que 0,0001, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, que 4 ceros, está bien, listo. Ese sería el valor. Ahora, la pregunta sería, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da si en lugar de menos... bueno, este valor lo ponemos aquí, ¿cierto? Vamos a ponerle también el mismo color para diferenciarlos. Vamos a ponerle un azul, por ejemplo, ¿cierto? Ahora les decía, vamos a hacer esto mismo, pero lo vamos a hacer con el menos 0,99. Y esto nos estaría dando sería, pues, bueno, aquí si lo manejan, digamos, en la calculadora, pues pueden dejar la misma estructura que tenían al inicio, ¿cierto? Pero borran todos los 1,01 y ponen 0,99, y de esta forma pues podrían ahorrar un poco de tiempo. Bueno, entonces en este caso da el mismo 1 sobre 10.000, que en este caso nos da también 0,0001. No siempre nos da el mismo valor, listo, solamente casualidad, para que lo tengan presente. Y esto vamos a ponerlo también de un color, pongámosle morado, por ejemplo.
y este vendría siendo el resultado con menos 0,09, ¿no? Entonces, todo está con colores para que relacionen de dónde salieron las cosas, ¿no? Entonces, recuerden, este valor que está aquí, siempre se le resta 0,01 y el resultado aquí está, por ejemplo, en este caso en rojo. Y a este mismo valor se le suma 0,01 y el resultado aquí está en verde, ¿cierto? Por eso tienen el mismo color. ¿Y qué hacemos con estos valores? Con estos valores lo que hacemos es reemplazarlos aquí en la ecuación inicial, ¿cierto? Y lo hacemos para ver cuánto vendrían siendo los valores a los que tienen. Bueno, ¿qué hacemos con esto ahora? Una vez nosotros hemos calculado todo esto, nosotros examinamos lo siguiente, ¿no? Estos valores nos dan positivos o nos dan negativos. Sería pues la pregunta, ¿no? Entonces, sería la pregunta, ¿cierto? Pero me disculpan, aquí esto nos da 1 sobre 10.000, pero es solamente el denominador. Vamos a corregir esto un momento. Es decir, este es el que nos da a nosotros, todo esto nos da 0,0001, ¿cierto? O sea, nos da 1 sobre 10.000 todo esto, ¿ya? Pero sería 1 entre eso, ¿listo? Entonces, eso es lo que nos daría en total, nos estaría dando 10.000 aquí. Me excusan esta equivocación, 1 sobre 10.000, y aquí ocurre la misma situación. Aquí esto nos da, el denominador nos da 1 entre 10.000 y 1 dividido esa respuesta, entonces sería lo que nos da aquí, nos estaría dando 10.000. Bueno, entonces esto va a depender mucho del tipo de calculadora que ustedes manejen. Entonces, si supongamos que ustedes tienen una calculadora que pueden trabajar en Excel, pueden trabajar con la calculadora del celular, pueden trabajar con una calculadora científica, normalmente Casio. Entonces tienen que mirar pues cómo resolver este tipo de cuestiones, ¿cierto? Digamos, cuando ustedes meten esto en la calculadora, si es una calculadora, digamos, que no me arroja fraccionarios, el resultado va a ser 0,0001, ¿cierto? Pero si ustedes tienen una calculadora que le arroja fraccionarios, el denominador les va a dar 1 entre 10.000. Algo que pueden hacer cuando tengan el 1 entre 10.000 es escribir 1 entre una tecla que dice ANS y pues ahí les da. Otra cuestión que pueden hacer es hundir la tecla SD también, y ahí se los pone en notación científica y después hunden Shift y una tecla que se llama ENG hasta eliminar los exponentes del 10. Hay muchas formas en que pues les puede dar esto. ¿Listo? Entonces va a depender del tipo de calculadora, pero en general, bueno, digamos que podríamos trabajarlo, por ejemplo, en Excel para mirar a ver cómo nos puede quedar. Bueno, ¿cómo sería aquí, por ejemplo, en Excel? En Excel ustedes lo que hacen es hacer doble clic, ¿cierto?, en una celda, escriben el símbolo igual y digamos que en la calculadora se los arrojó como 1 entre 10.000, ¿cierto? Entonces ustedes escriben así, 1 sobre 10.000. Fácil, ¿no? O sea, no tienen nada del otro mundo. Escriben el igual, después el 1, el sobre y después el 10.000. Le dan igual, le dan, perdón, enter, y ahí les arroja el valor en decimal. Esta es una opción también que pueden hacer para que no, pues por si de pronto tienen dificultades con el manejo de la calculadora. Lo pueden hacer también aquí en Excel.
Entonces, una vez tengan esto, entonces aquí ya sepan que da 0,001, dividen 1 entre 0,0001 y esto es lo que le da el 10.000. Ya, eso sí lo pueden hacer en la calculadora, les da normalito. ¿Listo? Sin mucha complicación. Listo, entonces este viene siendo, pues, como les decía, a nosotros nos interesa principalmente los signos y mirar que nos está dando valores muy grandes, en este caso muy positivos. Cuando ambos valores aquí me dan muy grandes y muy positivos, entonces yo lo que digo es, bueno, el resultado de esto viene siendo más infinito. Más infinito. ¿Cierto? Esto viene siendo la respuesta. ¿Por qué? Porque ambos valores nos dieron positivos, ¿cierto? Mejor dicho, vamos a hacer una tablita acá de cómo nos daría. O sea, nosotros podríamos tener un valor aquí X cualquiera. Digamos que el valor es A, ¿cierto? Y aquí vendría siendo A menos 0,01. Y aquí sería la A más 0,01, ¿cierto? O sea, un valor cualquiera, ¿cierto? Dado que sea una función donde la X tienda, pues, por ejemplo, A, ¿cierto? El valor que salga aquí lo ponen aquí, ¿cierto? Le restan 0,01, es el que ponen a la izquierda, y le suman 0,01 y es el valor que ponen a la derecha. Y al valor que les dé, así como aquí nos dio menos 1,01 y acá nos dio menos 0,99, ¿cierto? Después, bueno, y supongamos que esta es una función f de x cualquiera, ¿cierto? Otra función. Entonces, la y, vamos a llamarlo, bueno, la y sí, viene siendo la misma f de x, digamos que nos va a dar un valor diferente, ¿cierto? En ambos casos, bueno, en este caso nos dio igual. Cuando la x vale el valor en cuestión, pues recuerden que nos dio una indeterminación, pues nos da una división entre 0, que es este párrafo que tenemos aquí. Y ya digamos, cuando nosotros reemplazamos este valor en la función, pueden ocurrir dos situaciones, bueno, pueden ocurrir varias situaciones, que nos den positivos ambos. Entonces el límite valdría más infinito, como en nuestro caso, ¿cierto? Sería más infinito. Otra situación posible es que los valores nos den negativos ambos. Si nos dan negativos ambos, aquí nos daría, en este caso, menos infinito. Y también puede ocurrir otros dos casos de estos límites en que nos daría positivo y negativo. En este caso, como son valores diferentes, decimos que el límite no existe. Y es lo mismo que pasa cuando tenemos negativo por un lado y nos da positivo en el otro. En este caso, pues el límite tampoco existe, ¿ya? Estos son, digamos, pues límites de este tipo, ¿cierto? Vamos a hacer uno más. Ya pues, digamos, un poco como ejercicio de ustedes, pero ya como orientándolos en cuanto a la respuesta. Digamos que vamos a tener un límite en donde aquí nos va a dar, o sea, cuando la x tienda a menos 3, de una función que sea menos x a la 2 menos 6x menos 9. Y aquí pongámosle x cuadrado
menos 9. Listo. Entonces, digamos, perdón, x cuadrado más 9, ¿cierto? Así, ahora sí. Entonces, en este caso, bueno, la idea es que ustedes encuentren, pues hagan la misma tabla de valores que hicimos aquí, ¿cierto? Pero en este caso, ya no va a ser un menos 1, ¿cierto? Va a ser un 3, un menos 3. Y aparte, cuando ustedes le resten 0,01, eso les va a dar menos 3,01. Lo pueden comprobar en calculadora. Y si ustedes le suman, si le suman 0,01, entonces aquí nos daría menos 2,99. También lo pueden comprobar en su calculadora. Cuando ustedes reemplacen estos valores, o sea, así igual que habíamos hecho antes, es decir, ustedes van a realizar el reemplazo. Aquí en vez de la x ponemos el menos 3, igual aquí en esta otra, sería el menos 3, pues ahí en el paréntesis, ¿cierto? Esto les va a dar un valor en numerador y denominador y después dividen, ¿cierto? Pero ya no pues con menos 3 les da entre 0, ¿cierto? Pero tendríamos que añadirle 3.01, 3.01 y aquí 3.01, ¿cierto? Esto nos va a dar un valor y cuando reemplacemos el otro, 2,99 menos 2,99, ¿cierto? Todos estos valores nos va a dar otro valor. ¿Qué van a descubrir ustedes? Van a darse cuenta que ambos valores les dan negativos, ¿ya? Negativo acá y negativo acá. Es decir, bueno, el numerador obviamente les da positivo, ¿no? Porque esto va cercano a 18. Y en este caso pues también, ¿cierto? Porque al elevado al cuadrado esto queda positivo, pero el denominador les va a dar negativo en ambos casos, con valores muy negativos, ¿cierto? Entonces les va a darle en total pues más entre menos, les va a dar menos. O sea, cuando ustedes resuelvan esto, les va a quedar un numerador positivo y un denominador negativo. Como más por menos da menos, cuando dividen eso, les va a quedar un valor negativo. Entonces los voy a motivar a que hagan este ejercicio. Ya cada quien en sus casas se van a dar cuenta de que el resultado de esa división es negativo y por lo tanto este límite, la respuesta va a ser que tiende a menos infinito. ¿Ya? Este es otro ejemplo, no resuelto del todo, pero para que tengan a manera de ejemplo. Listo. Bueno, entonces con esto pues tenemos estos límites. Ya saben, si les da diferente signo en ambos recuadros, entonces la conclusión es que el límite no existe.